¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hoy nos metemos con la política candente internacional. Vamos a ver un film de propaganda hecho por Israel en 1967, a poco de terminada la Guerra de los 6 días, que fue un conflicto, como se puede deducir fácilmente, breve, pero que dejó secuelas tremendas en la región, secuelas que se sienten hasta el día de hoy, ¿no? Después de la Guerra de los 6 días se terminó la ilusión que el presidente egipcio Nasser tenía de unificar a las naciones árabes, ¿no? A partir de ahí también, y sobre todo desde la aparición de Nixon, la intervención de Estados Unidos como mediador en los conflictos entre Israel y los países árabes fue determinante, cosa que antes no lo era. En fin, hay una cantidad de cosas que sucedieron después de la Guerra de los 6 días. Los nacionalismos árabes, incluso los fanatismos, también se exacerbaron o comenzaron a exacerbarse a partir de ese conflicto. En fin, las consecuencias en el Medio Oriente de esa guerra, como les digo, se sienten hasta el día de hoy. Lo que vamos a ver es un film de propaganda, planteado por el gobierno israelí en sus propios términos, por supuesto, y con una interpretación totalmente propia de los acontecimientos históricos, pero que me parece interesante porque el material de archivo que tiene este film, breve, dura 10 minutos, 12 minutos, es buenísimo. Y además presume la captura de un material de propaganda de Nasser, al que discute al principio, van a ver ustedes, esta película que hemos capturado, qué sé yo, difunde el odio hacia Israel. Bueno, digamos, la guerra de los 6 días aparece prolongada como conflicto en el mismo corto, ¿no? Hay que entender entonces que es un corto de propaganda y tal. Pero, como les digo, el material de archivo que tiene es extraordinario y siempre es interesante el cine de propaganda, aunque dificulte, por supuesto, la perspectiva sobre los hechos históricos y su correcta interpretación. Siempre es interesante, digo, ver cómo un determinado gobierno, como un determinado país, en este caso Israel, se percibe a sí mismo, ¿no? Así que eso es entonces lo que vamos a ver, este documental. No tengo idea de dónde lo sacamos, sospecho que esto debe haber sido en algún momento parte de la Cinemateca en 16 milímetros que tenía la embajada y que Octavio Fabiano fue a buscar cuando le avisaron que estaban por tirar todo. Así que bueno, este es el material que vamos a ver hoy en Filmoteca Online. Mañana seguimos con más material raro. He aquí fragmentos de un noticiario egipcio que cayó en manos de las tropas de Israel. El carácter del mismo difiere un tanto del tipo de noticiario al que están habituados los israelíes y es harto elocuente de por sí. El presidente de Egipto, Gamal Abdul Nasser, está abocado desde hace años a una política agresiva dirigida contra Israel. Nasser condujo una campaña de violenta instigación e incitó a las masas con su propaganda de destrucción. A niños, jóvenes y ancianos se les inculcaba incesantemente el odio a Israel. Al mismo tiempo, Nasser realizaba preparativos concretos para la contienda con Israel. Así se imaginaron los egipcios que sería la guerra, la destrucción de Israel. Tal era su esperanza. Nosotros te elegimos, nosotros te seguiremos. El dictador egipcio encabezaba la corriente de odio dirigida contra Israel. El mundo árabe, dividido y en discordia como estaba,
se unió, merced a su animosidad contra Israel, con el propósito de destruirlo. Siria hizo las veces de escuela e inició lo que sus cabecillas dieron en llamar la Guerra del Pueblo. Las actividades sirias de sabotaje y destrucción perpetradas en territorio israelí se sucedían cada vez con mayor frecuencia. Los sirios causaron serios daños a las colonias fronterizas. Cabe destacar en particular el trato cruel e inhumano de que fueron objeto los israelíes capturados por los sirios. Siria hizo además de guarida principal de los miembros de la organización terrorista el Fatah y asesinos de todo tipo. Un aparato de propaganda descomunal preparó la opinión pública en Egipto y otros países árabes para la guerra contra Israel. El ejército aumentó su poderío y fue pertrechado con el más moderno equipo bélico de procedencia soviética. La Unión Soviética proporcionó a Egipto centenares de aviones, tanques, cañones y otras armas. Todo eso para librar una guerra contra Israel. Todo estaba preparado, programado y organizado para una guerra santa. A mediados del mes de mayo, Nasser comenzó a trasladar poderosas fuerzas militares a la península del Sinaí. Nasser exigió que las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas, apostadas en la frontera con Israel, fuesen retiradas y puso sitio a la ciudad de Eilat, bloqueando el estrecho de Tirán e impidiendo el paso de todo barco que navegaba rumbo a Israel. Este acto de franca beligerancia estuvo acompañado de amenazas de guerra total contra Israel. En Israel, donde se emplean procedimientos democráticos y no existen decisiones adoptadas por una sola persona, sino por el Parlamento y el Gabinete, se comenzaron a tomar las medidas pertinentes. Mientras tanto, los países árabes proseguían afilando sus dagas y el garfio de acero alrededor de Israel se iba cerrando cada vez más. En esos momentos de crisis y dura prueba, se formó en Israel un gobierno de unidad nacional que abarcó a casi todas las facciones políticas. La agresividad de Nasser iba en aumento. El dictador prometió aniquilar a Israel. Así imaginaba Nasser la guerra y así lo hizo creer a su pueblo. En la madrugada del 5 de junio estalló la guerra. El ejército de defensa de Israel estaba preparado para rechazar la agresión. La fuerza aérea israelí fue puesta en acción a fin de paralizar las bases aéreas y los aviones egipcios. El primer día de la contienda, la aviación israelí asestó un golpe decisivo a la aviación egipcia. Por su parte, también la armada israelí salió en defensa del país, realizando osadas operaciones. En violenta incursión, las fuerzas blindadas israelíes se introducen en el Sinaí. El ejército agresor egipcio inicia rápidamente la retirada tras una cruenta lucha. Las poderosas tropas blindadas del enemigo son completamente derrotadas. La supremacía de las fuerzas israelíes se pone de manifiesto ya en las primeras horas de la lucha. Los soldados de Israel lucharon heroicamente, dando muestras de arrojo y valor supremos. El golpe decisivo asestado por el ejército israelí a los egipcios emplazados en el Sinaí hizo desplomar el castillo de naipes de Nasser y sus afanes de conquista. Miles de soldados egipcios se rindieron a las fuerzas israelíes. Entre el cuantioso botín de guerra figuraban proyectiles dirigidos y el armamento más moderno de destrucción.
Hussein, rey de Jordania, que durante muchos años fuera el enemigo jurado de Nasser, se dejó arrastrar a la aventura que le costó la mitad de su reino. Mientras los aviones jordanos bombardearon poblaciones israelíes y la artillería abrió fuego sobre Jerusalén y Tel Aviv, el ejército de defensa de Israel no hizo demorar la respuesta. El ejército jordano recibió un golpe aplastante. En la ciudad vieja de Jerusalén, los paracaidistas libraron una encarnizada batalla cuerpo a cuerpo, de casa en casa. El enemigo opuso fuerte resistencia, pero su derrota fue definitiva. Decenas de tanques fueron abandonados por los legionarios que se dieron a la fuga ante el avance del ejército israelí que conquistó la margen occidental del Jordán. Simultáneamente, los sirios cañonearon las colonias de la frontera septentrional. Al igual que en años anteriores, los cañones no fueron enfilados hacia objetivos militares, sino que fueron puestos en acción contra aldeas agrícolas con el propósito de sembrar la muerte entre la población civil. Ante la asesina agresión contra pacíficas aldeas, no hubo alternativa. Era menester conquistar la meseta siria, desde cuya base provenían las actividades de sabotaje perpetradas en territorio israelí desde hace muchos años. El ejército israelí barrió con las posiciones fortificadas y las trincheras que, según descripciones, eran aún más poderosas que la línea Maginot. Tras un intenso combate, la meseta siria cayó en manos israelíes. El camino de Cunetra era la última etapa en la lucha que fue impuesta por los países árabes. Mientras aún resonaba el tronar de los cañones, se inició la campaña política en las capitales del mundo y en las Naciones Unidas. A iniciativa de la Unión Soviética, la Asamblea General se reunió en sesión extraordinaria. Kosygin, primer ministro de la Unión Soviética, atacó acerbamente a Israel, exigió la retirada de las tropas y acusó a Israel de tener una política imperialista. Pero no siempre los dirigentes soviéticos se ajustan a la verdad. La realidad era otra. Los representantes de la Cruz Roja Internacional declararon que el trato que Israel dispensa a los prisioneros es correcto. Miles de soldados egipcios cruzaron el canal de Suez con la ayuda del Ejército de Defensa de Israel. El ejército israelí victorioso demostró ser esencialmente distinto de cualquier otro ejército vencedor. Pocos días después de la batalla, la vida volvió a la normalidad en toda la zona liberada. La red de energía eléctrica fue reparada, se reinició el abastecimiento de agua, fueron puestos en funcionamiento todos los servicios sanitarios y la vida comercial retomó su curso. El estrecho de Tirán, cuyo bloqueo fue uno de los motivos del estallido de la guerra y que dio motivo a la jactanciosa declaración de Nasser de que jamás permitiría el paso de barcos israelíes, hoy en día está abierto a los barcos de todas las naciones. Tras la victoria del ejército israelí, Israel tiene una sola exigencia: entablar negociaciones de paz con los países árabes. La guerra a la que se vio arrastrado fue consecuencia del odio fomentado por los países árabes y su negativa a aceptar la existencia de Israel. En su discurso ante las Naciones Unidas,
el ministro de Relaciones Exteriores de Israel hizo recaer toda la responsabilidad de lo sucedido sobre Nasser y sus asociados y sobre la Unión Soviética. Beyond all honest doubt that between the 14th of May and June the 5th, Arab governments, led and directed by President Nasser, methodically prepared and mounted an aggressive assault designed to bring about Israel's immediate and total destruction. My authority for that conviction rests on the statements and actions of Arab governments themselves. La guerra ha concluido. El ejército de defensa de Israel ha conquistado la victoria en todos los frentes. El comandante en jefe del Estado Mayor israelí, general Yitzhak Rabin, visita a sus soldados heridos. El pueblo judío ha retornado al muro de los lamentos, por el que elevara tantas plegarias y que durante siglos fue el más caro de sus anhelos. A lo lejos